Ya. Espera un momento. De acuerdo, pues bueno, de nuevo. Y bromas aparte, el caballero que tengo a mi izquierda, de vez en cuando, se hace mucho de robar, de vez en cuando nos regala con alguna de sus actuaciones muy brillantes, muy cultas, y es verdad que vale la pena escucharlo, porque se aprenden muchas cosas. Sí, y hoy viene, además, apoyado, por si acaso se pone afónico, quien va a hacer la presentación del acto que nos trae. Y bueno, decíamos que don Santos Ortega Marcos, que debemos comenzar por el principio, y el principio es que es socio de esta casa, socio del Centro Asturiano y miembro del Consejo Superior. Es divulgador histórico de la inmigración en Astur, directivo de la Cámara Hispano-Chilena y profesor del alto curso de la SEI, Sociedad de Estudios Internacionales. Y hoy, digo que vamos aparte, no se va a poner afónico, viene acompañado para la historia del Banco de España en Chile y la comunidad Astur en los siglos XIX y XX, presentado por el escritor y ensayista don Alberto Gil Reine, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y doctor a ver si lo puedo leer. Instancias que está aprobada por la monarquía. Bueno, extraordinario en ciencias de las religiones. Y bueno, lo importante es lo que van a decir ellos. Entonces yo me guardo el papel, me callo y dejo que naturalmente pasaremos la palabra a Alberto. Pues Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Está? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Constituye un placer, no es mera fórmula de cortesía, presentar hoy al economista y profesor Santos Ortega Marcos, no solo por su nutrido currículum y por el indudable interés de su charla de esta tarde, de la que luego diré algún apunte, sino por ser amigo, ejemplo y maestro de vida y de tantas cosas. Por ejemplo, salta a la vista a la hora de mostrar que los años no pesan si uno sabe lo que es no estarse quieto de mente y cuerpo, haciendo honor, en este caso, a sus genes asturianos. Es difícil resumir su trayectoria vital, profesional o espacial, pues en su búsqueda permanente de lo terrenal y lo sublime, no deja de dar conferencias y viajar de norte a sur de España y plus ultra, investigando la historia de este país y la de sus gentes. Pero aunque cualquier síntesis sea necesariamente injusta y reduccionista, más cuando se trata de una persona tan polifacética, debemos comenzar por unas notas biográficas. Santos ha trabajado en el sector energético como directivo en diferentes áreas, alternando como docente en varias universidades. Su vocación ha sido la enseñanza en economía social, su concepto sostenible, ecocircular y cooperativa, así como en temas energéticos, básicamente el sector de ocio y deporte. En ese sentido, cabe calificarlo como uno de los pioneros en la introducción de la gestión económica y financiera en este sector, el del ocio y el deporte, en España y en otros países. Actualmente es profesor honorario de la Universidad Rey Juan Carlos, publicista e investigador en economía aplicada para el área del Pacífico. Su relación con Hispanoamérica viene de lejos, pero se concreta a partir de 2014, cuando se dedica una especial atención a investigar la trayectoria de los Astures y su legado allende el Atlántico. Cabe resaltar en este contexto que es director de Relaciones Institucionales de la Cámara Hispano-Chilena de Industria, Comercio y Turismo, que ha sido vicepresidente de la Cámara
Iberoamericana de España de Comercio, Industria, Transporte, Energía y Minas, y que es miembro activo del Foro de América Latina del Banco de España, el Foro Internacional de la SEI, como se ha dicho, o el Latibex. Pero lo que nos reúne aquí hoy es que nos presenta un nuevo resultado de sus investigaciones periódicas y que, fiel a su tradición, dará a conocer en primer lugar en el Centro Asturiano, su casa. La creación del Banco Español de Chile en mayo de 1900, con 20 millones de pesos, es un caso de éxito que demuestra lo que podemos hacer los hispanos cuando trabajamos juntos, sin complejos, y especialmente la contribución de migrantes españoles al desarrollo económico de Hispanoamérica, no solo antes, sino también después de la independencia, a pesar de lo que contamina la leyenda negra. Representa un asunto de enorme interés del que Santos ya me habló hace algunos años en este mismo centro, tras citar el caso en otras de sus charlas, cuestión en la que presumo que ha profundizado desde entonces. Gracias a él pude mencionar este fenómeno en mi libro El Sacro Imperio Romano Hispánico, cosa que públicamente le agradezco, como resalté nota a pie de página en dicho libro. Ello me dio la pista para investigar otros casos relacionados, como el hecho de que la minería llevara a cabo un incipiente sistema financiero representado por el Real Banco de San Carlos de Potosí, que funcionó entre los años 1779 y 1825. Pero lo más relevante es que el proceso del que ahora no soy Santos me ayudó a comprender cómo funciona el mundo, especialmente en el campo financiero y de manera más concreta cuando toca a países hispanos. Algunas breves notas introductorias para aclarar lo que acabo de afirmar. El Banco Español de Chile se funda, si no me equivoco, en 1890 en Valparaíso. Primero como Banco Español Italiano para hacer frente a las necesidades financieras de los negocios de ambas comunidades, pero con el doble de acciones en manos españolas. Llegó a tener 42 sucursales, incluida, esto más importante, la de Barcelona en 1919. ¿Por qué es importante? Porque este fue el momento clave de su expansión, pero esa dinámica levantó las alarmas del poder financiero internacional, esa es mi interpretación, que no podía permanecer pasivo ante el hecho de que un banco hispano-chileno alcanzara esta preeminencia incluida en la vieja Europa. Ahí la guerra cultural se une a la guerra económica, pues no por casualidad, 2 años antes, en 1917, un dato que también me dio Santos, desembarca en Hispanoamérica el norteamericano Edwin Kemmerer, el mayor experto en política monetaria del momento, en principio como respuesta a la llamada de algunos países y gobiernos como México, Guatemala, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, además de Egipto y Turquía. ¿Para qué? Para reproducir el sistema de bancos centrales, creándolos al margen de las instituciones democráticas de distintos países, eso que ya hemos asumido como un hecho positivo. Pero en el caso de Chile se estableció por decreto, aprovechando precisamente el caso del Banco Hispano-Chileno, porque aludiendo al impago de una falsa compañía naviera, en Barcelona declaró su cierre. Eso obligó a entrar en liquidación cuando todavía no existía un sistema de supervisión bancaria, y ello a pesar de que se pudo pagar por parte del banco, pues, supongo que a todos los depositantes, alcanzando incluso a devolver una parte de los aportes de los accionistas. Pero esto también llevó a que se malvendieran empresas importantes del propio Chile, como la importante naviera González Orriega y compañía. La situación no era tan mala, porque el propio fundador, Ramón Nieto, vuelve a crear un banco poco después llamado el Español de Chile, con más dinero capital de inicio que el anterior. Este banco además soportó todo tipo de crisis, y hasta el año 1982, que es comprado por el Banco Santander y pasa a llamarse Santander Chile. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este proceso brevemente señalado? Que probablemente en el mundo hispano no pueda tener bancos autónomos. De hecho, invito a los presentes a investigar quiénes son los propietarios del Banco Santander hoy. En todo caso, las élites hispanas parecen haber aprendido esa lección para siempre, porque también en el terreno financiero, si se quiere sobrevivir, hay que hacerse vasallo del mundo anglo. De hecho, cabe preguntarse si existe hoy algún banco que esto, como digo, que le puedan dejar estar entre los grandes si tiene propiedad hispanoamericana. Luego alguien se preguntará por qué Hispanoamérica no despega económicamente.
haciendo diagnósticos erróneos, pero por no contemplar esta realidad. En fin, me callo aquí. Lo importante, lo que va a decir Santos, veamos seguidamente cómo nos ilumina el maestro, que a buen seguro las musas le acompañan esta tarde y noche como tienen siempre por costumbre. Muchas gracias. Bueno, pues no sé casi qué decir. Yo casi le dejaría a Alberto porque lo hace fenomenal. Lo primero, muchas gracias. Primero por tu amistad, segundo por estar aquí y tercero porque has hecho el resumen perfecto de lo que un poco os voy a hablar. Tengo un pequeño fallo hoy en la presentación, y es que me metí con el tema de inteligencia artificial y me chafó muchas fotos, entonces está un poco en plan antiguo, es decir, texto y texto, pero bueno, no pasa nada, y entonces ya me imagino que en una publicación posterior, que un poco que vengo de otras jornadas que he tenido históricas en la Balmoral de la Mata y tengo un poquito de ronquera. Bueno, entonces, como bien he dicho, vamos a ir viendo algo muy importante, y es el cómo, digamos, las colonias españolas que estaban en América, que era gente en un principio de raíz modesta, eran de migrantes, y cómo fueron capaces, primero, de crear un poderío económico y segundo, luego unas entidades financieras impresionantes, de las cuales se ha aprovechado luego posteriormente el Banco Santander en concreto, que ha ido comprando las fichas bancarias y haciendo la ficha bancaria de Santander Chile, Santander Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, pues y dicho esto, digo que esto es dentro de un ciclo que estoy haciendo de personalidades de Colunga. Entonces, la raíz primera de la fundación del Banco Español de Chile va a surgir concretamente en Argentina, con el Banco Español del Río de la Plata. Este Banco Español del Río de la Plata se funda prácticamente en 1880 y tantos, y va a recoger el gran poderío de uno de los más importantes financieros con raíz colunguesa, con raíz asturiana y del concejo de Colunga, que era la familia Polledo, que son dos hermanos, Casimiro y Antonio, y también otro más. Estos eran de la zona de la Colunga mismo, de la Colunga capital, y luego otro más, que es Vicente Caride, que era de la Riera. Entonces estos van a crear una gran empresa. Esta empresa era básicamente de acopios para los inmigrantes que llegaban, sobre todo italianos, polacos, en esa arribada tan hermosa que hubo en Argentina. Y entonces ellos les van a proporcionar los acopios. Muchas de estas gentes que tenían el problema de que no tenían realmente nada más que pues unos pequeños ahorros para poder invertir. Entonces ellos idearon la posibilidad de fiarles esos acopios para poder, y tenían un ojo estupendo porque básicamente no tenían impagos. Entonces esta gente coge mucha relación con los italianos, ¿no? Y en un momento determinado esa empresa tiene tal fuerza que daba digamos, los acopios, y compraban, también distribuían mercancías de la gente que habían ellos financiado de toda Argentina. Es algo impresionante. Y van a crear un banco, el Banco Español del Río de la Plata. Concretamente, pues en Rosario, ya que veo aquí a Belén, que hace poco le presentaba un libro, en Rosario el que llevaba toda la Cámara de Comercio y tal era Montserrat, Montserrat Simó, que seguramente era pariente de tu bisabuelo. Bueno, entonces lo he visto hace poco. Entonces esta gente se va a poner en acción y van a crear un banco, el banco mayor de América en ese momento. Y eso va a despertar pues un poco la gran suspicacia de Estados Unidos. Estados Unidos en el momento no era el gran banquero, no es el país que luego va a ser, porque la referencia financiera en esa época era la libra esterlina, eran los ingleses. Los ingleses son los que van metiendo, con bancos apoyados desde Inglaterra, se van metiendo en América hispana, ¿no? Y esa intromisión, digamos, despierta también a los norteamericanos de decir, bueno, pues tenemos nosotros que correr para meter. Y en ese paralelo, digamos, cuando yo llevaba como unos 15 años, el Banco Español del Río de la Plata, que ya os he comentado alguna vez en las pinceladas que han salido,
la sucursal que tenía en Madrid es el actual edificio del Instituto Cervantes. O sea, imaginaos el poderío que tenían. Entonces, otros de Colunga, que habían visto esto, que eran concretamente ya, tienen un parentesco conmigo, que por eso fue un poco el motivo de este estudio, eran Gaspar Orge Collado, luego estaba Massimino Montes, que era mi bisabuelo, que entró en el directorio, y luego Manuel Luege Catrón, que va a ser el gran financiero del grupo. Y en Chile ya llevaba la comunidad 20 años menos que en Argentina. Entonces ellos empiezan también a moverse, van a llegar a Chile y van a empezar a mover, digamos, la idea de crear una entidad financiera justo en 1899, siguiendo prácticamente los mismos pasos que había dado la comunidad en Argentina. Entonces crean un banco español-italiano y van a crear también, luego después se va a transformar en Banco Español de Chile, como bien ha dicho Alberto. Entonces, como veis aquí en la crónica que he puesto, la relación de España con Chile fue bastante complicada. Claro, cuando hablamos de que hacían estas cosas parece que ellos iban a campo abonado, de eso nada. Había una oposición, los criollos, que habían realizado el proceso de independencia, aprovechando el vacío político que genera Fernando VII, pues se van a aprovechar del tema. Entonces, para que veáis un poco, os he hecho ahí unos pequeños apuntes que de 1818, que se reconoce de la independencia. España lo va a hacer en 1844, estamos hablando de 26 años después que se va a reconocer. Y luego, encima, se produce en la guerra, una guerra realmente estúpida, porque una escuadra española había llegado al conflicto, sobre todo en las Islas Chichas, que aparte de Perú, y fueron allí a poner un poco y a defender a los españoles que les estaban echando realmente. O sea, que fue un proceso, el proceso de independencia en Chile no está bien estudiado y aquí no se ha querido ver ni como leyenda negra ni como leyenda blanca, es una desgracia. Entonces va a declarar, Chile se va a aprovechar y va a declarar la guerra a esa escuadra que estaba por esa zona. Con lo cual España, de otra manera, otra metedura de pata, digamos, diplomática, va a hacer el bombardeo de Valparaíso, y esa guerra, pues que va a durar, digo guerra entre comillas, porque fue un bombardeo y tal, pero para Chile era una excusa para fomentar el nacionalismo que tal. O sea, ir contra España era llenar las carencias que tenían y un poco también hacer un vaciado de todo lo que era la herencia hispánica que tenían los propios criollos. Entonces se va a firmar el armisticio, como veis ahí, en 1871, o sea, 6 años después. Todo este periodo, la comunidad española que estaba allí, que ya llevaba afincada desde el año 35 o 30, vamos, de 1830, va a sufrir las consecuencias del expolio de sus posesiones, etcétera, etcétera. En fin, una realidad, y encima el aislamiento, porque aquí en España esto era, digamos, una jaula de grillos y no había realmente un apoyo para esta gente que estaba allí. Mientras que los ingleses, los alemanes, tenían los bancos, apoyaban a sus filiales o a los bancos creados por sus nacionales en estos países. Esto que quede ahí, esto es un motivo realmente. Yo me quedo sorprendido que de cada 10 tesis doctorales ahora ya en tal, 7 o 8 son sobre la Guerra Civil Española, pero hacen tesis doctorales que serían fundamentales para conocer la historia de España también en América. Pero bueno, ahí lo dejo, para que si hay gente que quiera que se meta con ello. En el año 83 se vuelve otra vez, eso sigue estando en stand-by, se consigue esa especie de armisticio y de reconocimiento y tal, porque estos asturianos que os comento van a hacer el entierro de Prat y de Serrano en la guerra que habían muerto en Iquique, en el conflicto no de España ya, sino otro conflicto entre ellos. Y concretamente un asturiano que era Álvarez de las Asturias, Eduardo Álvarez de las Asturias, le va a rescatar los cuerpos por la noche. Él estaba llevando lo que era la aduana de Iquique y hace que los españoles, digamos, hacen de manera soterrada
que los peruanos no querían pues sacar los cadáveres de que habían quedado, la gente estaba, digamos, profanándolos en el puerto de Iquique y los entierran. Eso sí despertó una digamos, cierta amistad de lo que era el pueblo chileno hacia la elegancia de esos españoles que, estando allí en la zona minera de Chile, pues van a hacer esa actuación. Veis que luego ya hasta el año 57 pues prácticamente va a haber unos vacíos, incluso no había prácticamente muchas veces ni embajador. O sea que cuando veáis un poco la descripción, que luego es rápido, que es siguiendo pues el esquema que muy bien ha presentado Alberto, del Banco Español de Chile, pues van a trabajar con estas, digamos, imponderables. Cuando realmente se consigue ya una posición bastante buena es cuando se hace una reforma constitucional propuesta por otro de origen asturiano, que fue Rafael de la Presa, que, como he comentado alguna vez, pues va a conceder a los hispanos que estaban allí la posibilidad de ser chilenos sin perder su nacionalidad. Mientras tanto tenían que ser españoles por narices. No les dejaban los criollos, aquellos se habían quedado con un feudo, y eso ocurre en Chile y ocurre en otras de las repúblicas, digamos, de esa época. Para que tengáis un poco una pequeña referencia, entre 1880 y 1900, que se va a crear el banco, pues en Valparaíso había ya había la generación de relevo y había 437 industrias y comercios hechos por españoles, y pasa en el 1900 a ser 1600. O sea, esa da una idea del dinamismo que había en esas generaciones. Aquí hablamos de 2 generaciones de relevo, porque esto iba normalmente, la primera que llegó en 1835, pues estaba 20 años, y avisaban a otros, iban llegando unos chiquitos que además huían de la guerra de África o de otros conflictos que tenía España, y llegaban ahí y entonces iban, digamos, relevando a los que habían estado antes. En el caso de mi familia hubo hasta 5 generaciones de relevo, o sea, casi 100 años, 100 y pico años de gente que volvía luego normalmente en una buena posición económica. Y pasa en 1900 y había 1600 comercios y tal. Eso da una idea en Valparaíso, que era el puerto principal y la ciudad principal allí. Son 20 años de una actividad excepcional. Es un sector fabril e industrial que no había prácticamente, porque prácticamente los criollos se habían quedado con las tierras, bien porque eran de su familia o bien porque españoles que los habían echado, se quedaron con las tierras. Y ya aparece un sector financiero y bancario en esto, prácticamente en 1900. En la zona norte y centro es donde van a estar la mayoría de los españoles. ¿Veis? Unos 13.000, estamos hablando entonces en esa época de una comunidad de prácticamente 18.000 personas, una colonia, y 13.000 están en la zona, sobre todo lógicamente Valparaíso, 4.276 españoles, y también Santiago, que era la capital administrativa, 5.660. Aunque hay que decir que los mayores negocios y tal estaban en Valparaíso, que era el gran puerto del Pacífico. En la zona centro y sur ya las cuentas ya son más pequeñas, lógicamente había 1.397 sobre 877.000 chilenos, y como veis ahí, el único sitio que tenía un poquito más o uno más de referencia era un poco pegado a la zona de Valparaíso. Y ya en la zona sur y Magallanes, pues ahí es algo curioso, porque ahí sí había una buena comunidad, se había de 2.000 y pico españoles sobre 739.000, veis que Chile pues tenía muy poca población en aquella época, pues 1.066 van a estar allí, que era sobre todo en Punta Arenas, eran marinos, porque España controlaba perfectamente el paso de mercancías en lo que era el estrecho de Magallanes. Bueno, las finanzas, fijaros qué importancia económica tenía Chile, de todas maneras, que $1 era 3 pesos, luego va a pasar, como veremos, en muy pocos años a 8 o 9. Esa fue la preponderancia del dólar. Mientras que la fuerza, como decía antes, va a estar en la libra esterlina, en los ingleses. Bueno, los dos de la comunidad sur que van a abrir esa brecha son uno, Fernando de la Vega Cortés, que era de la zona de Panes, que Panes sabéis que queda pegado a Santander, a la zona de Santander, Peñamellera, esa zona, y luego el otro era Vicente Luege, que es la parte de los que he dicho importantes de la zona de Colunga. Entonces estos van a ser los que van a ir, y luego va a ser
hoy día los herederos de esta gente son los demás poderío económico que hay en Chile. Por poner un caso, pues una de las mayores empresas de comercio que tiene 24.000 empleados, yo siempre digo que es el Corte Inglés de allí, se llama Falabella, que de origen que está en otros países también. Pues Falabella, el que lleva ahora mismo la gestión, el CEO de allí, pues es un español, uno de origen español, O sea que eso nos da una idea de la importancia que tiene. Y todo ello porque el de la Vega pues tuvo como 16 o 17 hijos y se van a casar luego muchos con los de las otras ramas del orden. O sea que la gente va a montar una gran eso. Mientras tanto, os decía, por seguir un poco en lo que muy bien ha presentado Alberto, pues va a estar en Estados Unidos, van a empezar a surgir los bancos de inversión, porque hasta en ese momento eran bancos de depósito, de comercio, pero no de inversión, para infraestructuras, porque estamos hablando de la época de la llegada de los trenes, de ir mallando industrialmente la zona. Y entonces el principal va a ser el famoso JP Morgan, que tan conocido en la última crisis que hubo, y ellos van a empezar a crear una regulación. Aunque habían aprendido en Inglaterra de los bancos estos de inversión, va a ser Estados Unidos la que se va a ir metiendo. El estudio de estas figuras es muy importante para esa, digamos, suplantación de Inglaterra por parte de Estados Unidos y el nacionalismo norteamericano. Bueno, al mismo tiempo se está creando en el sistema bancario español, va a surgir a raíz de la crisis del 98. O sea, ¿por qué? Porque las colonias, y concretamente Cuba era un emporio enorme, una cosa, y tenía, digamos, hasta instituciones. El Banco de Cuba era un banco fuerte, sólido. Y bueno, pues se van a dar cuenta de ello en la metrópoli, empiezan a darse cuenta y se van a ver los bancos, que no creáis que llevan tanto tiempo. O sea, se había hecho antes la labor en América, en América hispana, como bien he dicho antes, ya se había hecho en la época, digamos, de que estaba, digamos, bajo la administración, digamos, española, en los virreinatos, pero se va a cuajar, digamos, modernamente en esta época. Entonces el Banco Hispanoamericano, que va a ser el banco realmente tutelar de estos bancos que están haciendo los emigrantes, se crea en 1900, el Banesto en 1902, luego el Central del 19, el Banco Popular el 26, ¿ves? Es una muy cercana. Y luego estaba la banca, esto era en Madrid, o sea, siempre Madrid ha tenido una potencial de mentes financieras. Y la otra estaba en el norte, la gente del norte, concretamente por eso la Comunidad Astú también va a desarrollar más tarde bancos, el Banco Pastor, en fin, una serie de bancos. Y en ese momento todavía son los vascos, que los vascos eran nuestra, digamos, era nuestra élite de navieros para lo que era, digamos, la zona, toda la zona de los virreinatos españoles. El banco de negocio más importante va a ser el Banco Urquijo, ya sabéis, fundado en 1918 y con orígenes vascos. Ahí estaba también la banca Rossi, que va a entrar ahí, y va luego a cuajar con el Pacto de Jarilla, se va a fusionar con el Banco Hispanoamericano. Entonces, estos bancos le van a dar un soporte que, ya digo, antes no habían tenido, y le van a dar un soporte a los bancos que van a ir creándose, tanto el Banco Español del Río de la Plata como el Banco Español Italiano, que se crea a finales, como bien ha dicho, 1899, se pergeña. ¿Y por qué lo hacían con los italianos? Pues muy importante, porque los emigrantes que habían llegado españoles se asociaban mucho con Italia, porque Italia tenía mucho prestigio en crear instituciones, tenía mucho apoyo estatal, es decir, la inmigración italiana siempre estuvo apoyada por su país, por sus gobiernos. De hecho, cuando llega, digamos, que va a llegar el fascismo ya en los años 20 a Italia, pues va a haber un movimiento bastante, digamos, de entusiasmo fascista en las colonias italianas que había en los diferentes países. Entonces, bueno, se crea en 1900, los italianos van a aportar mucho, son un poco los maestros de los españoles que han llegado. Lo que estaba claro es una cosa, que los que se iban
allí eran chicos espabilados, porque el que no valía le devolvían Asturias o, en fin, o le abandonaban allí. O sea, aquí no había que ser espabilado, y los italianos, que eran muy espabilados, pues eran los maestros de los españoles. Bueno, la colectividad italiana era impresionante. Yo esto ya presenté en otro trabajo sobre mi bisabuelo. Entonces tenían pues Cámara de Comercio, la Sociedad Patriótica Italiana, digo que está muy influenciado esos años que van incluso posteriores a la Primera Guerra Mundial por el fascismo. Y bueno, Sociedad Tal, la Compañía de Bomberos, y los españoles van a ir haciendo como una réplica de lo que tenían los italianos, ¿sabes? Y bueno, la creación del Banco Español de Chile fue impresionante. Ahí están los principales, digamos, accionistas. Esto lo cuento porque para los que no sepáis la estructura, cómo consiguen mallar la colonia. Entonces, como veis, el pionero y líder va a ser un tal Fernando Rioja, que era el presidente, va a ser el presidente del banco, y ellos tenían acciones propias 1.370, ¿ves? En la primera columna, y propias por poder ya 2.565. Quiere decir que para hacer rápidamente la extensión de los accionistas no se podían permitir el lujo de se va a hacer la convocatoria, como ha hecho ahora en la fusión del Sabadell con el banco de Bilbao Vizcaya, ¿no? El BBV. Entonces ellos lo que hacen es asignar a cada grupo en la colonia, y prácticamente por digamos, comunidades étnicas, regionales, les van a encargar que compren las acciones. Entonces esto es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, el primer español, Ramón de la Vega, asturiano, pues él compra 1.035, pero le hace, o sea, él compra a cuenta de otros 2.757. Entonces se hizo pues una suscripción que, como veis ahí, un total de 42.698 acciones, y se hicieron con acciones propias 90.000, y 133.000 era que daban la confianza al encargado. Digamos que estos son un poco los jefes de la tribu que van a comprar las acciones por cuenta de nosotros, lo que le va a dar una potencia al banco enorme. Es una creación, digamos, de tal fuerza que muchos de ellos van a ser luego los consejeros, que sea un poco en amarillo, van a ser los grandes líderes. Este Fernando Rioja, que va a ser el presidente, era de origen burgalés, llegó también con 14 añitos. Al principio estuvo ahí de una especie de consignatario, pero al poco tiempo montó una tienda de algo de tipo textil, como hacían casi todos, pero posteriormente empieza a crear una compañía de tabacos que todavía existe, impresionante, la compañía de tabacos de la chilena de tabacos, ¿no? Con un gran capital. Y entonces esa estructura también ya industrial que había le va a dar gran potencialidad al banco. Y ya vemos un poco que de compañías casi todos son los jefes de los tribales, de los grupos regionales españoles. Mientras que en las compañías estaba la Compañía de Seguros de Italia, que esta era la parte italiana, con 636 acciones, veis, por poder 1.420, como ven, los italianos no tenían prácticamente fuerza, estaban, pero no eran. Y está el Banco Hispanoamericano, que os digo que es el único que apoyó algo estos bancos desde la metrópoli, el Banco Español del Río de la Plata, 1185, el London Bank of México y el Banco de Vizcaya. O sea, en total ellos tenían, de las que hemos visto, 133.000, 21.000, en total 23.000 acciones eran de compañías, con lo cual la mayoría de los tenedores de esto eran realmente la colonia. La colonia se mueve, es un caso realmente interesante, porque esa creación, digamos, esa confianza que le tenían en los jefes regionales de cada zona de España, y a su vez todos trabajan juntos, es decir, que es una armonía, digamos, nacional, que ojalá lo hubiera habido en la metrópoli. Bueno, en este periodo, simplemente como un apunte, mientras se hace el banco, se dispara el banco con al principio fueron 20 millones de pesos. Si dividís más o menos entre tres, pues os veis un poco el potencial en dólares de eso, que era bastante importante, ¿no? Pero se va a crear una cosa muy importante, que era el Canal de Panamá en 1914. El Canal de Panamá, el tema de Chile, pues lo va a revolucionar.
porque claro, antes hasta ese momento tenían que ir por el estrecho de Magallanes con todas las dificultades que tiene de todo tipo, y en cambio esto pues ya va a permitir que los barcos vayan, crucen y vengan a Europa, y claro, o sea, que va a ser un dinamismo enorme. Entonces ya en esa época, estamos hablando del 17, el Banco Español de Chile, que ya se ha transformado con un cambio de estatutos de Banco Italiano Español a Banco Español de Chile, pues va a ampliar el capital ya a 40 millones de pesos. Y se va a inaugurar en el 19 lo que ha comentado perfectamente, que fue uno de los mayores errores: crear la sucursal de Barcelona. Con todos los respetos, la comunidad catalana era importante y trabajan bien, pero ellos trabajan bien como empresarios, nunca han sido buenos financieros. De hecho, como podéis observar actualmente, todos los procesos bancarios, mientras que los grupos vascos y norteños y Madrid han sido capaces de consolidar grandes entidades financieras, los catalanes nunca han sido posibles. Hubo el famoso fiasco de la banca catalana por el señor Pujol, que se tapó, y a todo esto ha sido tapando y refinanciándolo desde fuera. Y el error fue, había allí a unos como este señor Salvador Pirretas, que era realmente buen comerciante, eran buenos comerciantes, pero se meten en Barcelona, y Barcelona empieza a montar unas entidades financieras, la mayoría son extranjeras, como el Banco Transatlántico. El Banco de Barcelona es el único que era catalán, y se crea un poco como una especie de caja de ahorros y monte de piedad, o sea, era una cosa un poco para dar préstamos, o sea, para lo que llaman ellos el pequeño comerciante, para el maña, el que sabe, y esta gente, claro, eso no da potencialidad bancaria. O sea, ellos tenían empresas, lo que llamamos a las pymes y tal, pero realmente para los bancos tienes que tener otro poder. Ocurre como en el sector eléctrico, o sea, las energías alternativas pues son fenomenales y liberan mucho, pero si quieres tener industria y quieres tener un potencial energético, tienes que tener lógicamente unas centrales, digamos, que produzcan, que en un momento determinado, si no hay sol y no hay aire y no hay nada, o sea, que produzcan y no haya un apagón. Entonces el banco ese transatlántico era de origen alemán. Los alemanes siempre se pegaron bastante a los españoles para América Latina, y en Barcelona estaban, porque lo que se movían bien ellos es en vender un poco su europeidad, ¿no? Los catalanes esto lo hacen bien. Y entonces también estaba el Banco Hispano Austrohúngaro, el nuestro ya, el Banco del Río de la Plata, que estamos comentando, Banco de Roma, y tenía representación del Banco de España. Entonces, como digo, realmente esta sucursal y tal, que se va a crear allí y eso, pues va a sufrir dos cosas. La primera es la corrupción que ya había entrado, y un poco el asalto que se había hecho por ella. Digo, a no ser financieros bien, pues se daban los préstamos y había un cierto descoloque en el caso de la agencia catalana. Todo esto que digo me ha llevado 25 años estudiar este tema, porque realmente no hay ningún trabajo hecho sobre el Banco Español de Chile. Y, como os decía, allí ellos van a tener una idea, a vender una idea que era muy interesante, que ya andaban, que era crear una compañía interoceánica, transatlántica. Sabéis, en esa época, en 1920, tenéis que situaros que es la época que realmente ya, digamos, había acabado la Primera Guerra Mundial y había un dinamismo, y entonces los alemanes pues se meten en Barcelona a través de crear una gran compañía que España no había perdido, lo había tenido anteriormente, pero la perdió, que era tener barcos potentes para todo. Y entonces venden la idea de crear la interoceánica viendo hacia Chile. Bueno, realmente ahí, pues como veremos luego después, se crea, pues, se hace una estafa, porque realmente se hace una compra del banco, le piden dinero para comprar un barco, que era un barco realmente ya bastante, digamos, a un barco que, con muchos años, o sea, se monta una estafa, en una palabra muy bien ahí, y encima ellos habían fichado a gente que habían tenido ya mala fama, estafadores, en el Banco de Barcelona. El Banco de Barcelona, que era un banco hecho con un buen propósito de ayudar a la gente más humilde, como una especie de caja, ya digo, de ahorros,
pues va a ser uno de los fiascos tal. Y eso va a arrastrar, va a entrar también en el Banco Español de Chile, sucursal de Barcelona. Entonces, bueno, ahí va a tener un problema y eso va a ser unos problemas acotados que, como veremos, deciden ya cerrarlo porque se dan cuenta tal. Entonces esto ha llegado de Barcelona, llega claro a Chile y tal, la gente empieza a sospechar. Y mientras tanto también se produce un hecho fundamental y es el recibimiento en Chile, porque se va a celebrar el 4º centenario del descubrimiento de Magallanes, de lo que fue el paso, el estrecho de Magallanes. Y entonces el 4º centenario, pues el rey piensa que un primo suyo, que era Fernando María de Baviera y Borbón, que era un infante, pues que fuera como representante de España, y deciden llevarlo además con una especie de fantochada con el mejor acorazado que teníamos en ese momento, que era el acorazado España, un acorazado que estuvo hasta en la Guerra Civil, llegó a la Guerra Civil, luego ya, pues aunque participó en la Guerra Civil, pues estaba en Ferrol, en reparaciones, pues básicamente. Entonces este barco se va a meter, van a ir con el barco, como dándole mucha fuerza, y va a tener incluso un problema al entrar, porque el práctico, al entrar en la zona de Valdivia, por allí, pues el práctico le dijo que tenía que ir de una manera y el militar que llevaba aquello, bueno, nosotros somos más listos que estos de aquí. Y entonces encalló, con lo cual el infante se quedó un poco allí y tal, tuvieron que llevarle, en fin. Y ahí la comunidad, que estaba Fernando Rioja, que entonces era ya en una posición de multimillonario en Valparaíso, pues le van a acoger y tal. Y esa fue otra de las causas digamos, que se apuntan como una causa de la que va a tener, digamos, de los déficits, de lo que eran un poco los fallos financieros del banco. Claro, se hizo unos grandes fastos, estaba asombrado, Fernando María de Baviera, tanto es así que luego a Fernando Rioja, que era un gran empresario, pero los hijos ya, claro, eran hijos de un padre nuevo rico, con lo cual eran todos nuevos ricos, y se empiezan a dar también, se habían dado préstamos con no excesivas condiciones de tal. Entonces esto levanta sospechas. Está el tema de Barcelona y está el tema de la llegada y de los fastos, porque al tener en la reparación de esto, pues el Fernando María de Baviera y Borbón se tiró 6 meses o casi un año por Chile, y a todo esto pues financiándolo le parecía muy bien, porque claro, el Fernando Rioja le van a dar luego después digamos, un título, o sea que, bueno, todo ello va a ir llevando realmente a un proceso, digamos, de desconfianza dentro del banco. El banco había funcionado como un cañón, había ido fenomenal. Pero esos dos temas crean ya una cierta incertidumbre, que sabéis que es lo peor que puede haber en una entidad de este tipo. Y mientras tanto, como viene apuntado, va a estar el que era inspirador de la creación de los bancos centrales en Hispanoamérica, en lo que es nuestra... y había ya hecho algo en Colombia, tal, el Camerer que era un agente realmente, un agente total del gobierno americano para controlar los bancos y suplantar, como os decía antes, a los, digamos, primero a los ingleses, luego a los alemanes ni agua les dieron, o sea, que tenéis bancos transatlánticos, pero lo importante, ni agua. Y ellos apoderarse y metiendo el dólar como gran moneda, digamos, y como la suplantar realmente, y luego ir contra el hispanismo, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, le hacen comprar, veis, incluso en el 1921 el banco tiene que comprar otro banco que estaba en crisis, que había sido el tercer banco, el banco de Santiago, y le hacen comprar esas cosas como aquí se hizo antes de la crisis bancaria. Recordáis que cuando un banco tiene dificultades, oye, pues tienes que comprar a este otro, y con eso te llevas también una bolsa digamos, de lo que era de pasivos, que son realmente difícilmente recuperables. Bueno, en noviembre la colectividad despide tal, todos están siendo por ahora alaracas, quitando un poco el tema de allí, de esto. Pero fallece, de repente ya fallece, en el 1921, el famoso Fernando Rioja, que es el líder del banco y de la comunidad. Con lo cual va a pasar el Ramón Nieto, que era gallego y el nombre de gran preparación, casado con una de los múltiples hijos de la Vega, del asturiano, y entonces va a aparecer, digamos, va a crear las suspicacias
y ya el banco, el Kämmerer, pues hace que Chile tiene que crear un banco central, porque hasta ese momento era otro banco privado, el Banco de Chile, el que hacía las labores, pero era privado. Ahí estaban los Edward y tal, digamos la comunidad más anglosajona y tal, chilena, pero anglosajona. Y entonces ellos le van a hacer sustituir, digamos, a estos, y vamos, fueron a por él, porque era el segundo banco, el primero el Banco de Chile, que tenía, claro, era el primero porque tenía todos los pagos fiscales de lo que era el presupuesto público, y luego era el Banco Español, o sea, era el que tenía mejor referencia. Desde el gobierno chileno, mientras tanto, va a producirse un tema muy importante, que es la representación en el Congreso Americanista. ¿Este Congreso Americanista qué era? Pues el Congreso Americanista, ni para menos que era, fue el movimiento también dirigido de Estados Unidos, había la famosa logia masónica, el Lautaro, que quería sustituir, bueno, era anti-españoles total, entonces había que eliminar cualquier huella. Y el gobierno chileno pues mandan allí, o sea que quiero decir que no solamente había un tema financiero, sino también había una operación armada de dinamitar, digamos, la herencia hispánica que tenía los países de América Central y del Sur. Bueno, entonces, bueno, intentando, digamos, resolver el tema, se hace un proceso de liquidación de la sucursal de Barcelona, estamos hablando del año 22 ya, y bueno, este estaba situado en una zona muy buena, cerca del puerto, sabéis, en la calle Fontanella 11, o sea, del puerto de Barcelona y tal. Y entonces ahí, bueno, pues van a participar también, estaban establecidos en ese momento los bancos, como os he dicho antes, una serie de bancos, entre ellos lo importante era el transatlántico, el alemán, y los demás eran un poco sucursales de allí. Esto va a coincidir también con el congreso, el primer congreso de ultramar, porque digamos el gobierno en ese momento no es, me parece que ya estamos entrando en la dictadura de Primo de Rivera, está el rey ya viendo un poco la posibilidad de que no abandonar, darse cuenta que se estaba, digamos, diluyendo la hispanidad en América, en todo lo que era la América hispana. Y entonces se va a hacer el primer congreso de ultramar. El primer congreso de ultramar consistía en ver la economía, en potenciar una economía conjunta, un poco con la Commonwealth, ¿no?, que tenían los ingleses y tal, pues intentar fortalecer los lazos, ¿no?, y dirigirlo. Entonces ahí, concretamente, mi bisabuelo Maximino Montes fue el coordinador de las que le encarga Franco Rodríguez, aunque él era bastante republicano, pero el rey Alfonso XIII tenía siempre a Franco Rodríguez, que era el testaferro, era un poco el hombre que fue el que acompañó al infante de Borbón en su viaje al Estrecho de Magallanes. Y entonces se entera, claro, que tiene, aunque ya ni solo vivía aquí, él tenía un poco sus actividades, pero va a coordinar las cámaras de comercio, que ahí aparece en Rosario el famoso Montserrat Simó. Bueno, entonces van a preparar ese congreso, es impresionante, había un ministerio, o sea, había creado un ministerio de ultramar, o sea que España debería tener siempre, es decir, un ministerio, de tantos ministerios fraccionados, un ministerio de la Hispania, ¿no? Y ese fue un momento muy interesante, ¿eh? Mientras tanto, allí la comunidad asturiana en Chile va a crear la bolera, que luego va a ser posteriormente la gran, digamos, en Santiago hay todo un recinto enorme donde está, digamos, la villa me parece que es el círculo, está el círculo español y está también, es un club de campo, digamos, actualmente, pero en un inicio pues se había pensado en darle como una potencialidad también con cierta presencia en las cosas de tipo político. Ahí va a estar Manuel Eje Catrón, es decir, los asturianos en esa parte van a ser muy importantes en este momento. Entonces ya entre el 23 y 24 se va a crear la Liga Regionalista, ya sabéis un poco la Liga, que es un poco el movimiento catalanista, es cuando ya surge, además que se les había dado la posibilidad de crear la famosa, eran entonces las expos estas que empezaron a hacerse, pues allí en Barcelona, pero digamos en el Congreso de Comercio de Ultramar, el que estuviera dirigido desde fuera de tal no les gustaba mucho a los catalanes. Los catalanes, ese fue un periodo que ellos quisieron suplantar lo que era España, realmente lo que era la metrópoli aquí desde Madrid y tal, se había abandonado digamos, el americanismo. O sea, entonces
se intenta retomar a través de estos congresos y en estas exposiciones que se dieron universales ahí, pues la potencialidad del comercio y de lo que es una unión económica con los países hispanos. Mientras tanto, el Banco Hispano de Chile, el Español de Chile va a funcionar, es más, con una generosidad enorme, va incluso en los terremotos, que hubo varios terremotos en esa época, va a hacer las prestaciones para mandar el dinero, digamos, esa especie de quijotismo que nunca nos abandona. Entonces, se acuerda en el año 23 ya, pues hay que eliminar como sea lo de la sucursal, porque os decía, había una serie de pleitos, aquello estaba muy complicado, ¿entiendes? Hubo algún desfalco, ya digo, de los de empleados que se habían cogido del Banco de Barcelona, que ya habían hecho el desfalco en el de Barcelona, algo increíble. Entonces hay una serie de juicios que yo no he entrado, esa es la parte que me queda un poco de este trabajo, hay algunas ciertas referencias que lo saqué de los archivos de La Vanguardia, y digamos hacia estos pleitos de gente que estaba dinamitando de alguna manera la propia sucursal, ¿no? Pero es terrible porque habría que meterse más de lleno, porque toda la impresión que tengo fue que iban en contra, o sea, había un conchabeo allí, ¿entiendes?, de defensa en Cataluña de este tipo de gente, o sea, con lo cual los juicios y tal, pues fueron casi todos en contra del propio Banco Español de Chile. Entonces, mientras tanto, se va a producir también el primer robo tipo, digamos, lo que ya estaba ocurriendo en América del Norte, que eran los atracos, los asaltos a bancos, ¿no? Y curiosamente, el primer asalto a un banco lo hace un grupo que llamaban los Apaches. ¿Sabéis quién eran los Apaches? Pues ahí lo pone, ¿no? Era Durruti, Ascaso, o sea, anarquistas españoles, y hacen un asalto en la calle San Diego a una oficina, no del Banco Español nuestro, sino del Banco de Chile. E incluso pues dos empleados, un poco en la ingenuidad, se agarran al coche, una persecución, les disparan y los matan. Pero estos se llevan un gran botín y se escapan luego, van a Francia, donde van a preparar un atentado contra el rey. Y entonces, bueno, sepáis este detalle, que el primer asalto que hubo en Chile a una entidad financiera pues fue Durruti y Ascaso, bien conocidos. Sabéis que luego va a morir en el frente de Madrid, prácticamente se cree que asesinado por los agentes de Stalin. Bueno, y comienza el proceso de quiebre y liquidación, entonces ya el banco no puede seguir adelante, con lo cual realmente rápidamente toman una decisión, que es una decisión importante, de decir, bueno, esto sabemos que está mejor el banco de lo que se dice. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que se llama una operación acordeón. A cero, o sea, los que tenían los accionistas pierden todo y a su vez vuelven a invertir. O sea, tienen que recapitalizar otra vez el banco. Con lo cual eso le pareció muy bien. Habían encargado todo esto ya a un tal Philip, que hace de liquidador, que era del gobierno chileno, ya digo, todo muy inspirado por Cameron y Estados Unidos por detrás. Entonces, como ellos consideran que el capital está saneado, dicen, vamos incluso a aumentar el capital. O sea, no solamente se va a ser un capital, en ese momento habían cerrado con 40 millones, como recordáis, y le van a poner 60 millones. O sea, que le van a dotar mayor. Dicen, ya iremos recuperando. O sea, porque claro, muchos de los créditos, esto que está, cuando se dice que hay un agujero financiero, pues en el proceso de liquidación hay que hacer una labor de rescatar las deudas. Y entonces, en ese rescate, ya os apunto que eso duró una friolera de 30 años, pero al final se rescató todo, con lo cual se demuestra realmente esto, el trabajo que hizo el Philip que lo hizo bien, pero bueno, no dejaba de estar inspirado por lo que estaba inspirado. Pero lo que es interesante es la rapidez con la que actúa la colonia española en Chile. Y, sinceramente, y lo único que cambian es que en vez de llamarse el Banco Español de Chile, era Banco Español-Chile. O sea, se quita la B, para que, bueno, pues sea otra entidad, jurídicamente quede lo que era el pasivo, digamos, a rescatar, la liquidación, en otra entidad jurídica, ¿no? Y así lo hacen y luego ya digo que funcionó perfectamente. Bueno, siguen los juicios a todo esto por acá, en Barcelona, tal, y nombran el superintendente, no doy la data con esto ya,
y se va a constituir una Cámara Chilena de Comercio, que por cierto de inteligencia artificial no se entera de nada, porque yo son cosas que ya he sacado, digamos, y tengo la referencia, y le preguntas y dice, no hubo ninguna. Pues sí hubo. La primera Cámara Chilena de Comercio se hace en Barcelona. Incluso yo creo que en Barcelona sigue habiendo una, no sé si te recuerdas, Ramón, hay allí una herencia de ese tema. Bueno, entonces ellos se dan cuenta, porque digo, los catalanes son un poco pícaros, pero no son tontos, desde luego, son mucho más listos que otros. Y consiguen de alguna manera, pues van metiéndose, como veis, pues la banca Marsans, el Banco Anglo-Sudamericano, en este caso tal, el Banco Exterior de España y el Banco Alemán Transatlántico, y van a crear una cámara de comercio ante, digamos, el vacío que había de este tema. Y van a comunicárselo allí. Y curiosamente, fijaros, este año se crea la gran compañía que sigue existiendo, que es importantísima, la Compañía Interoceánica, Transatlántica Interoceánica en Chile, en Valparaíso. Lo crean un grupo chileno. Era la idea inicial, que hemos dicho que la crisis empieza en 1922, o sea que 8 años antes era el proyecto ese, lo hacen los chilenos. Entonces ahí hay un interregno a investigar interesantísimo. ¿Por qué? Porque es, digamos, un complot y hoy día esa compañía sigue existiendo. Es una compañía de containers que lleva, bueno, una de las grandes empresas chilena e internacional. La participación en diferentes sectores del banco, cuando se produce esta liquidación, ¿qué pasa? Pues hombre, muchos de los concretamente en el caso familiar, mis abuelos, pues que había sido del board de allí en Valparaíso, pues ya no reinvierten, otros sí, pero logran realmente consolidar las compañías de seguros, que eran impresionantes, porque las compañías de seguros le proporcionan un colchón al banco, pero siempre, porque los siniestros, ¿sabes?, se ingresan muchas cantidades y luego los siniestros, pues ya ellos se encargan de pagar menos, con lo cual generan un pasivo estupendo. Luego sociedades agrícolas, ganaderas y pesqueras, sociedades de ocio cultural institucional, sociedades inmobiliarias, empresas comerciales, industriales, financieras y energéticas. De hecho, hay un estudio en esa época, de los años 30 y tal, que el Banco Español Chile, que ya no es español de Chile, español Chile, de nuevo, pues va a tener a los mejores consorcios, junto con el banco que digo de Chile, que siempre va a ser el de los Edward, son los, como digo yo, finolis anglosajones, pues va a tener una fuerza enorme con otros grupos de migrantes. Por ejemplo, pues gente de los croatas que van a ir sustituyendo a los españoles y otros grupos de gente migrante. Entonces el banco se hace ya en el año 70, hemos dado ya un salto. El banco va a ir funcionando bien, con todo esto financieros, os decía que era gente que tenía uno de los directores del Banco Español Chile, era un tal Hostalé, que era de origen maño, de Zaragoza, y actualmente su nieto es el gran CEO de Falabella, como aquí vimos hace poco, otros de Colunga habían creado LATAM de Chile, la mayor compañía aérea de toda Hispanoamérica. Y curiosamente en el 70 también le van a hacer coger los activos y pasivos del Banco del Pacífico. O sea que cuando había que sanear fiascos, tenía que estar el Banco Español ahí haciendo estas cosas. A todo esto también hubo una cierta prensa, tengo que decir, y sobre todo en Barcelona, en contra de tal, y que eran como, en fin, los 4 préstamos estos que luego se recuperaron, pero de la familia de Fernando Rioja o de otros de allí, prebostes un poco de la colonia, pues era una cosa, había que disparar sobre el hilo, ¿no? Y sobre todo los pobres emigrantes. O sea, en vez de haber un apoyo y una solidaridad desde aquí hacia allá, lo que ha hecho es que la comunidad de esa gente, hoy día ya están en la 3ª o 4ª generación, son chilenos totalmente, que la parte hispana pues ni les suena, una desgracia. Entonces este banco va a cogerlo y va a aparecer ya unas convulsiones sociales importantes. Va a ser elegido Salvador Allende con la Unidad Popular, siento que no ha estado nuestro amigo Danilo, que viene porque está enfermo, y le hubiera encantado un poco y podría habernos aportado alguna cosa. La Unidad Popular va a ganar las elecciones el 3 de noviembre
de 1970, y va a hacer un proceso. En ese momento Chile tenía una crisis social muy fuerte, y va a hacer un proceso, digamos, de estatalización de las empresas, un poco siguiendo el modelo cubano. Sabéis que ya la hija de él, Beatriz Allende, una gran revolucionaria, ya se había educado en Cuba. De hecho se casó con Fernández, uno de los que va a ser el jefe de inteligencia para controlar, digamos, Chile desde Cuba, y sabía que luego ella le dio una mala vida, porque ella acabó suicidándose, se suicidó, y le dijo a Fidel Castro que no quería que para nada que su hija pues la educara su padre, sino que fuera igual. Se lo pidió porque ella tenía un gran peso y ella estaba formándose como revolucionaria en Cuba antes de que su padre ganase las elecciones. El padre la adoraba completamente, era una chica muy guapa, Beatriz Allende, y creo que ideológicamente, su ideología, una mujer muy competente. Bueno, vamos a tener en ese proceso de estatalización, pues el banco, ya os decía ya, que va a haber dos bancos, uno el de Chile, que va a estar con lo que es los anglosajones, y se va a oponer a esta estatalización. Y en el Banco Español también, el Banco Español, porque la idea era que pasasen las acciones o sea, la idea de Allende y de la Unidad Popular era controlar las entidades financieras. En aquella época se pensaba que la mayor revolución era controlar las entidades financieras, no la nacionalización de la banca, la famosa que tanto los movimientos fascistas como comunistas preconizaban. Entonces, ellos intentan allí que les den el 40% de las acciones y tal, y se les resiste. Pues ya digo que ya los que había ya en el Banco Español Chile eran más ya, digamos, gente de una gran posibilidades, pero que ya eran de otros orígenes también, ¿no? Y se van también a negar, y que tienen interrelaciones, lógicamente, con el capitalismo, digamos, chileno. Ahí pues se va a crear un gran problema, con lo cual nombra superintendente a un gran profesional, un poco el tipo Philips, que se llama Jaime Oviedo Arriagada. Este señor tenía luego un hermano militar que era pues muy amiguito de Pinochet, pero bueno, entonces ¿qué hace? Pero estos no eran tampoco tontos, entonces le controlan a través de otro, o sea, le ponen allí a un comisario político, o sea, que aunque van metiendo a alguien que controle el banco, y a su vez los sindicatos, a través de Francisco Guajardo, van a controlar los 10 sindicatos y van a intentar tomar el poder. De hecho, había un comité que estaba en el Banco Español, hay una foto famosa con los grandes sindicalistas controlando la entrada al propio banco, que estaba en poder, había pasado a nacionalizarse. Bueno, esto pues, la idea era tener el 53% de las acciones en manos del Estado, ¿no? Pero bueno, todo eso, bueno, podéis imaginar, pues va a originar un lío enorme. Este Jaime Oviedo va a estar controlado por Carlos San Martín Madariaga, al que a su vez le acusa de ser un terrorista, o sea, en el propio Chile. O sea, que el que controlaba era el comisario político, que os digo que tenía el señor que estaba de liquidador, que era el técnico, y que era, pues sinceramente, estaría más cerca de Pinochet que de Allende, seguro. Entonces intentan controlar, eso produce unas tensiones enormes, imaginaos, dentro del banco, e incluso pues va a llegar el gobierno de España en ese aspecto. Fijaros que estamos hablando del tardo franquismo, que decían, el final del franquismo, año 71, y va a hacer incluso unas misiones a la época de los López Rodó, de los tecnócratas Opus, y van a mandar incluso una misión financiera que intente allí dar, o sea, de alguna manera el franquismo no tuvo, mientras que otros sectores capitalistas ya estaban claramente en contra del gobierno de Allende. España no fue, digamos, incluso hay una misión que va a hacer López Bravo en el año, veis, en marzo del 71 allí. Pero mientras tanto se estaba moviendo el capitalismo, y lógicamente el Fondo Monetario Internacional pues empieza a hacer. ¿Quién controla el Fondo Monetario Internacional? Pues eso. Y los bancos después pues van a tener, digamos, esto va a estar muy controlado por Estados Unidos, lógicamente. Es más,
Veis ahí, esta es la noticia que os aporto del año 72, donde dice: la policía desarticuló un grupo activista de extrema izquierda. Entre los detenidos cuya identificación fue entregada al Ministerio del Interior, esto en Chile, se encuentra Carlos San Martín Madariaga, que era el comisario político en el Banco Español de Chile. O sea, entonces, bueno, imaginaos, le habían nombrado presidente. Bueno, entonces ya digo que ya está acercándose la CIA, ya empezó a moverse y a preparar lo que fue el golpe del 11 de septiembre del 73. Entonces se da el golpe, ya le niegan concederle préstamos a través de, digamos, entidades importantísimas como el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual es una banca muerta, por decirlo de alguna manera. Pues si tú no tienes un colchón, no tienes el cordón umbilical para en determinados momentos poder, digamos, actuar sobre la liquidez del sistema, pues es realmente peligroso. Y ya se produce el golpe, como todos sabéis, en ese momento, liderado por Pinochet, por Augusto Pinochet, y para derrocar a Salvador Allende. Su hija estuvo hasta casi el último momento luchando, hay que decir, digamos, dentro de lo que es la defensa de una ideología, una entidad moral, aunque el padre dijo: no, marcharos, y los echa antes de eso. Este grupo es el que logra marcharse a Cuba, ¿sabes? Tiene el amparo de salir de avión, donde incluso creo que algún amigo nuestro pues también fue. Y va a ver todo el proceso de los Chicago Boys, etcétera, etcétera. El banco va a estar ahí, pues claro, imaginaos un banco, nacionalizan, desnacionalizan, se lo llevan, lo van. Pero bueno, parece que los chilenos ahí se pudieron acostumbrar y el banco fue funcionando. Pero ¿qué pasa? En el 82 hay una crisis financiera enorme. O sea, lo de los Chicago Boys tampoco era la fórmula magistral. Y entonces, al llegar esa crisis, el sistema, el propio Augusto Pinochet vio que había que retornar a la democracia. Y es cuando, con Ricardo Lagos, con Michel Bachelet, Piñera y tal, pues van a crear, digamos, unas elecciones, ya sabéis todo esto, ese proceso que va a hacer de retorno a la democracia y que va a quedar culminado con el plebiscito de 1988. Mientras tanto, le digo, las acciones han estado en la Corfo, que era la entidad, digamos, como el INI de allí, desde allí del banco, y lo que van a hacer, decidir, se dan cuenta, esto ahí ve la oportunidad, nuestro Banco de Santander, de introducirse, y va a decir: no, esto de liquidar el banco, sabéis que hasta el 2000 ya tenía una aprobación del ente financiero chileno, pues le va a dejar la liquidación y se le va a entregar a una entidad financiera en ese momento fuerte como era el Banco Santander. Con ello el Banco Santander empieza a operar como Santander, porque como cogían entidades de este tipo, pues le ponen Santander Chile, Santander Argentina, hemos dicho, Colombia, tal, están variamente incluyendo, están en México, Chile, Argentina, Brasil. El Santander va a hacer su gran expansión en esta época, en los años ya a finales de toda la década de los 80, en América. Y va a hacer una cosa muy interesante, que va a mallar, digamos, los grupos luego a través de lo que ha sido, pues, los entes de tipo docente, ¿no? Ahí tenemos un poco las famosas, digamos, dentro del Banco Santander, las cátedras estas de Santander, etcétera, etcétera, que incluso en nuestra Universidad de Juan Carlos pues había. Y va a movilizar, digamos, a la juventud en la creación del empresario, es decir, que de alguna manera se va a hacer una. Y mientras tanto, la gente que yo decía, un poco el poderío ese económico que había creado ya el Banco Español de Chile primero y el Banco Español Chile después, va a cuajar y va a quedar en el Banco Santander, y así sigue en la actualidad. Entonces, pues aquí termina un poco mi exposición y a ver luego vuestras preguntas, ¿eh? ¿Tenéis así alguna pregunta? Porque si no, la parte divertida la tenemos ahora, que nos tomemos y celebremos la Navidad, que para eso estamos aquí. ¿Alguna preguntita? Venga, animaros. Tan difícil es lo del banco, Marisol.
Bueno, Alberto, Eduardo, que sé que Alberto... No, voy a Has hacerte hecho- una pregunta que quisiera hacerte, A Marisol. ver, has hecho un trabajo muy profundo de investigación, sí, sí. muy grande, ¿eh? Yo quisiera, sinceramente, hacer en su día una publicación. Lo que pasa que esto, pues realmente ya hablé algo que se puede hacer con una entidad como puede ser la Embajada de Chile. Creo que es que no hay ningún trabajo de este banco y tal. Me falta, digo, un poquito simplemente indagar sobre esas lagunas que os he apuntado, pero es un trabajo súper bonito para un economista, como es mi caso, y especialista en financiero internacional. Y bueno, creo que también lo dejo abierto por si alguien a través luego de estos vídeos quiere hacer una tesis doctoral sobre el tema, que recibirá pleno apoyo mío, documentación, es decir, que se la dejo casi hecha. Gracias. Bueno, si no se anima nadie, pregunto yo. Quería, abundando lo que te he dicho en la presentación, ¿cuál es tu visión como economista y como estudioso de la economía de Hispanoamérica, especialmente del Cono Sur, las razones de la decadencia económica de Hispanoamérica justamente con después de la independencia? Porque realmente cuando va Humboldt allí, pues todavía América era un polo comercial, unía por el balón de manita Asia, América y Europa, había empresas transnacionales, realmente había mucha industria. De repente, en poco tiempo, claro, hay razones variadas, ¿no? Pero ¿cuáles, según tú, como economista, son estas razones por las que América Hispana deja, quiebra prácticamente y sigue con una situación económica muy complicada a día de hoy, ¿no? Si tiene algo que ver con el tema financiero, o ¿cómo lo ves tú? Bueno, el tema es súper interesante. Yo puedo dar una opinión después de 21 años, digamos 25 años trabajando estos temas. Pues lo que sí he visto realmente es que se produce en ese periodo de transición que hemos visto que fue tan conflictivo, se produce una disociación entre, digamos, que los que preconizan lo que se llamaba independentistas, por decir, entre comillas, eran los criollos. Los criollos se agarran, aunque ellos luego son hispanos, tal, pero se agarran a tal y lo venden muy bien las logias anglosajonas. Las logias anglosajonas, la Lautaro en especial, es una gran, digamos, un gran foco de la política anglosajona y básicamente norteamericana, porque se divorcian de los ingleses, ellos van e intentan, desde Filadelfia, pues siempre ir metiendo y en contra de España. Entonces, hacen como una especie, entre medias en España se ha producido la guerra de la independencia, no sé qué, todos los líos estos, el rey que vuelve, que el rey absolutista, en fin, había un desmadre aquí que de alguna manera es una decepción para todos los liberales que habían luchado contra los franceses aquí, los libertadores que ellos llaman allá. Y entonces, al producirse eso, hay como un borrado muy bien estructurado de lo que era el hispanismo. ¿Entiendes? Eso que tú has aportado muy bien en tu libro, en tu trabajo, que era tal, se borra. Mientras que los ingleses fueron suficientemente inteligentes de al vacío, digamos, político, por decirlo de alguna manera, tienen una gran identidad cultural que veis que ahora se está otra vez reforzar la anglosajón. Aquí no hay una hispanidad, un hispanismo que vaya a dar ese soporte. Entonces los criollos están. Entonces esto que se encuentran esta gente, que eso sí tiene, los que iban de aquí de relevo, tal, pues se encuentran allí no les dejaban ni asociarse. O sea, ¿sabéis cómo se fueron creando en las colonias, por ejemplo en Chile en concreto, las colonias, cómo lograron que les dejaran asociarse? O sea, ver a 4 españoles juntos ya era un problema. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, los españoles fueron muy hábiles en eso, digo los de allí, ¿no? Los de aquí. Entonces, ellos lo que hacían, creaban rondallas, y la rondalla, eso les gustaba, porque era la música, entonces se juntaban como rondallas, y luego las rondallas acabó siendo, pues, que hacían bailes.
Y eso también a los criollos y a la gente que era de origen hispano, pues les iba, claro, nos iban a ir. Los ingleses estaban bien para la cosa de los negocios y tal, pero luego para casar a la hija o para el otro, para ligar, pues era más divertido lo de las rondallas y tal. Y entonces eran rondallas, y entonces ya te fueron permitiendo eso. Después de eso, el siguiente paso, antes de hacer lo del banco, fue crear, como les quemaban, muchas veces les quemaban los comercios, pues entonces crean las sociedades de seguros y a su vez crean las compañías de bomberos, que eso era muy prestigioso allí. Y eso estaba muy aceptado por la comunidad chilena, porque eran gente que iba a apagar los incendios, que eran voluntarios, ¿no? Entonces empiezan a crearse las bombas españolas, primero en Santiago, luego Valparaíso y así en todos los lados. Entonces fueron de alguna manera amallando una especie de hispanismo, digamos, folclórico, y eso sí estaba aceptado. Y como luego empiezan a relacionarse los comercios, los hijos, tal y pues claro, eso ya al final va de alguna manera cambiando las actitudes de la gente chilena, porque los que ya eran chilenos, y entonces empiezan a aceptar porque al final su cultura pues era la misma nuestra. Entonces ya con las canciones, los bailes, y no van a bailar ellos, yo qué sé, lo que bailen los croatas, no tiene nada que ver. Entonces eso hace que en el año 1920 disminuye las colonias de todo, porque había habido la guerra mundial, los italianos, los alemanes, los ingleses, y en cambio la española sube, seguía creciendo por eso. Es decir, que ellos hacen como una conquista, digamos, psicoafectiva o folclórica del tema. Y luego van metiendo el banco, ya llega el ente financiero, tal. Y esa fuerza de actuar tan en conjunto, tan tribal, es la que le da la fuerza al banco para pasar de ser un banco que crea, es nuevo, y que de repente es el segundo banco del país. ¿Entiende? Lo que pasa es que luego, es lo que decía, no ha habido un apoyo de la metrópoli. Sí, A ver, no, Belén. yo quería hacer una pregunta, porque no sé, vamos por la calle y vemos mucha gente que son de Sudamérica y demás. Claro, este tipo de inmigración es diferente a la inmigración que llevamos los españoles hacia allá, ¿no? Que es una inmigración pues dinámica, Opuesta, una Entonces, inmigración yo quería opuesta. saber tu opinión, si esta es una inmigración la que nos está viniendo, porque se están cambiando los papeles en el siglo XXI. Antes Bueno, íbamos yo para allá, ahí no te podría, yo creo que ahí... y ahora vienen para acá, Claro, no sé es- en realidad si es que vienen a producir o vienen a No, lo que pasa que ya esta es una sociedad, en algún aspecto es una sociedad europea, más desarrollada, y ya, digamos, esos huecos que nosotros hicimos allí, digamos que fue crear esa estructura financiera, industrial, que se creó por esta gente, pues realmente aquí a ellos no les hace falta. Quizás son los chinos los que realmente están buscando la manera de crear una plataforma de salto hacia, yo por lo menos la comunidad china es la que he visto más interesada unos años atrás, que yo estaba más en contacto, en saltar, que España sea el trampolín, cuando he ido a China y tal, fuera el trampolín hacia América y tal. Luego realmente al tener ya la plataforma de los países estos, entiendes, de Venezuela, etcétera, que son más de socialismo populista, pues es más fácil, entiendes, que España, porque ellos van, intentan de alguna manera introducirse y se introducen más fácil por la vía política que no por la... Pero ellos siempre, de hecho el primer tren que se crea desde el tren de la seda, digamos, que viene con productos chinos, atravesando sin tocar otros países europeos hasta Madrid, pues lo hacen ellos. En cambio, yo no tengo un estudio muy tampoco fuertísimo sobre las comunidades estas, digamos, hispanas en nuestro país. Pero yo creo que ya ellos lo que hacen es adaptarse aquí, lo que hacen es ya más coger y decir, bueno, pues yo voy a hacer unos ahorros en algún caso y me compro luego, pues les gusta, como decían los españoles, hacerse algo allí en Colombia, en Ecuador, donde sea, y poder luego en un momento determinado el retiro, pues irse allí. Pero ahí digo, no soy de esa parte no soy especialista.
pero los españoles, nadie iban a estos países y eran todo dificultades para ellos. No les regalaban como nosotros hacemos ahora con los que llegan aquí, no les regalaban nada a los pobres. Les hacían la vida imposible, o sea que era opuesto. Ahora se les da muchas pagas y... Ahora era opuesto, era esfuerzo. Esto fue terrible, porque además, de hecho, yo digo que varias veces, quizá lo bonito de estas entidades finales del estudio es esa especie subyacente de cono a que eso no, que los españoles no siguieran. Desgraciadamente hay que decir que algunas de las comunidades que estaban allí, las colonias, como era la catalana y como era la vasca, siempre estaban en contra de que España, desde la metrópolis, allí, entiendes, ellos ya, digamos, se creó los casales catalanes, casas centros, digamos, o las chea vascas, sus grupos no estaban a favor. O sea que ya entraba ese producto de disoluto que existe también ahora. Entonces, eso no lo han tenido nunca los anglosajones ni los alemanes. Bueno, pues ya esto es un poco, digamos, el cierre del ciclo de personajes de Colunga, en este caso concreto, porque luego yo pues voy a tomar esto como más los personajes que hicieron estas entidades financieras. Lo otro sería un motivo de tesis doctoral, que ya no tengo ni edad ni esfuerzo, tengo el material, así que si alguien, desde aquí lo digo para el canal de YouTube del Centro Asturiano, que el que quiera hacer una tesis doctoral me tiene totalmente para ayudarle y se la dejo casi hecha, o sea que más no puedo ofrecer. Y ya como viene la Navidad, vamos a tomar algo y nos vamos a felicitar la Navidad. Y muchas gracias por venir.